Buenos días a todos, mi nombre es Sara Belén Núñez García y mediante este foro de experiencias a la práctica expondré el proyecto de intervención educativa que se realizó durante el ciclo escolar 2021-2022 para el cuarto semestre. Este proyecto de intervención consistía en detectar algún problema durante nuestra estancia en las escuelas de práctica. En la escuela de práctica Adolfo López Mateo, oficial 02, escuela en la que tuve mis prácticas de intervención, detecté el problema del mal uso de las reglas ortográficas para la elaboración de textos. Ante esto, me llevó a buscar una solución y llegar a la siguiente interrogante. La implementación de estrategias mentales del sistema de percepción favorecen al uso correcto de reglas ortográficas para la elaboración de textos, lo cual me llevó a nuestra hipótesis. La implementación de estrategias mentales del sistema de percepción favorecen al uso correcto de reglas ortográficas de la elaboración de textos. ¿Pero qué son las estrategias mentales del sistema de percepción? Estas estrategias se manejan mediante los sistemas de percepción, es el gusto, el tacto, el olfato y el oído. Estos es manejarlos para poder implementarlos ante nuestra práctica, generando estrategias que ayuden a los adolescentes a poder acercarse a ciertos problemas detectados. En este caso, el problema era el uso incorrecto de las reglas ortográficas. Entonces, como interrogante es, ¿estas estrategias ayudarán a fortalecer o a poder mejorar el uso correcto? Bueno, pues como objetivo general tendríamos el favorecer el uso correcto de las reglas ortográficas para la elaboración de texto a través de las estrategias mentales. Pero, ¿cómo puedo llegar a generar una estrategia o cómo puedo llegar a generar esta solución? Generar el objetivo implementándolo dentro del aula. Pues se llevaron a cabo rúbricas, listas de cotejo, cuadernos de los estudiantes como herramientas para poder saber si este objetivo general se iba a cumplir. Mediante todo esto, llevaba una estructura fundamental para que los alumnos pudieran observar qué se necesitaba para poder generar un buen trabajo, una buena redacción ante un texto. Estas son las rúbricas y la lista de cotejo que se llevaron a cabo para poder calificar y llevar el seguimiento de evaluación. Pero, ¿qué técnicas e instrumentos se utilizaron? Las técnicas utilizadas fue la observación en las primeras prácticas de observación, una entrevista y encuestas. La entrevista se llevó a cabo en las segundas prácticas de intervención, que fue de abril a mayo del año en curso. Esta entrevista se realizó al director de la institución para que él nos diera su punto de vista ante la educación que tenían los alumnos en la institución. Las encuestas se realizaron a los alumnos para que ellos pudieran decirnos qué era lo que veían o qué era lo que les hacía falta en la institución. El diario docente. Estos instrumentos se llevaron a cabo para poder tener un seguimiento de los procesos de avance, para poder saber cuáles eran los estilos de aprendizaje de los alumnos, para poder intervenir con las estrategias correctas que ellos necesitaban para poder corregir el problema. Se llevó un guión de entrevista que fue realizado para la entrevista y, pues, claro, el cuestionario para las encuestas. Todo esto fue fundamental porque sin ello nosotros no podíamos intervenir porque no tendríamos un problema o no tendríamos una solución con fundamentos, con argumentos. A lo que voy y lo que dije anteriormente era, nuestro diario nos iba a ir guiando para ver un avance o ciertas notas que nosotros observábamos como docentes en formación de todo el avance que tendrían los alumnos a través de estas estrategias. Aquí podemos ver algunas de nuestras preguntas
realizadas, que fueron el ámbito de leer, que era algo importante porque sabiendo cuál era su acercamiento con la lectura, podemos saber qué relación tienen también con la escritura o qué relación tienen para poder fomentar la escritura. De 21 alumnos encuestados, 11 nos dieron el resultado de que no tienen el hábito de leer. Es mayor que el 50%, entonces esto fue algo preocupante porque tendríamos que iniciar desde cero para tener un acercamiento con el alumno hacia la lectura. Como segunda tabla o segunda pregunta teníamos las habilidades del alumno, la comprensión lectora, la gramática, la ortográfica y la producción de textos. Buena tuvimos en comprensión lectora, que los chicos, a pesar de que no tienen tanto acercamiento hacia la lectura, pueden comprender o pueden llegar a comprenderla. Sin embargo, en la gramática tenemos un estado regular bastante alto. Esto nos preocupó bastante porque si hablamos de escalas hacia algo irregular, tendríamos que llegar a algo eficiente o algo que nos lleve a que tengan un buen seguimiento de gramática o para elaborar un texto, porque sin gramática no tendría una buena estructura la elaboración de nuestro texto o lo que nosotros queremos dar a entender. En ortografía es un insuficiente, entonces esto nos llevó a querer generar alguna solución ante esta problemática, y la producción de textos, pues tenemos desde bueno hasta insuficiente, entonces fue como la solución a la problemática y así unirlo y generar una solución. Bueno, la metodología o el método. La metodología fue una parte cualitativa por medio del modelo PACOA, que es visual, auditivo y kinestésico. Estos son 3 elementales para el funcionamiento del aprendizaje de una persona. Esto nos guía a poder generar estrategias mentales de percepción que se generen mediante los sistemas de percepción que tenemos como personas, utilizando nuestro cuerpo, o por así decirlo, para crear una estrategia, para acercar al alumno a que se interese por la lectura o que se interese por escuchar o aprender ciertas reglas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en mis prácticas de intervención generé ciertas estrategias mediante el grupo, unas kinestésicas que fueron de mucho movimiento, de juegos, de palabras, donde como docente vigilaba a los chicos a generar ciertos juegos donde ellos mismos se retaran a escribir o a crear alguna historia utilizando las palabras correctas y teniendo ciertos castigos mediante alguna mala palabra o alguna cuestión de reglas ortográficas en mal uso. Entonces, esto llevaba a que el alumno tuviera, al final de cuentas, un aprendizaje significativo mediante un juego. Sin embargo, no sirvió del todo una actividad más kinestésica o más de un juego con el grupo, debido a que no todos los chicos se acoplan y lo ven más como un juego. Entonces, en lugar de sentirlo como algo bueno, se empezaban a descarrilar. Entonces, tuve que utilizar otras estrategias como algo visual, realizando escritos en el pizarrón, incluso auditivos, realizando dictados, donde las palabras que dictara las fuéramos deletreando o realizando actividades con un acercamiento hacia el alumno que no solamente se quedara en dictar y escribir y ya, sino que fuera más allá, que ellos se sintieran parte de la actividad o de las estrategias para así crear un aprendizaje significativo que llegue a lo cognitivo como seres humanos y así poder generar un mayor aprendizaje. La investigación-acción se llevó a cabo, tenemos ciertos ejemplos de lo que se hizo en el aula, que fueron como seguimientos de las rutas de aprendizaje, que fue un seguimiento mediante todos los trabajos que íbamos a realizar, reglas del juego, eran un reglamento que se llevó a cabo para generar siempre un respeto o un seguimiento a todas estas estrategias. Y
Y aquí también podemos ver cuestiones en el pizarrón que no solamente fuera palabras escritas solamente, sino también se utilizaran esquemas o imágenes mediante el pizarrón haciendo uso y que los chicos tuvieran un acercamiento más visual. La temporalidad fue de mayo a abril del 2022. La población fue adolescentes. Mi tipo de muestreo fue al grupo B de primer grado de la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos y fue no probabilístico por conveniencia, ya que nosotros, bueno, en mi caso, fui a ese grupo utilizando esa problemática para darle una solución. Entonces, yo decidí tener a ese grupo para llegar a esta solución. ¿Cómo resultó el proyecto de intervención educativa? Bueno, pues con el grupo primero B, dado por 46 alumnos, los cuales fue algo complicado poder hacer esta intervención porque por cuestiones de pandemia el grupo se dividió en dos y esos dos, uno iba una semana, otro iba otra semana. Entonces, aquí hubo un cierto problema de seguimiento para poder llevar un seguimiento lineal o estructurado, porque una semana atendía a uno y la otra semana atendía al otro. Entonces, no pude haber visto un proceso tan rápido, fue muy lento. Sin embargo, tuve una eficiencia del 70% de chicos que fueron beneficiados por sus asistencias, por sus cumplimientos hacia el trabajo, porque al mismo tiempo que se dividían en dos, había chicos que no asistían a los grupos y eso complicaba un poco más las cosas porque se iban atrasando o no iban teniendo el seguimiento correcto para seguir las estrategias que se implementaron ante el grupo. Sin embargo, el 70% creo que es una gran parte o algo bueno debido a las complicaciones y a todo lo que se llevó a cabo y al tiempo que fue demasiado corto, pero fue bueno y fue grato. Entonces, el poder trabajar con alumnos de secundaria abre más el panorama a conocer al adolescente, al ponerte en su lugar y poder escuchar sus necesidades, así como poder darle solución mediante estrategias que puedan ser fundamentales y no solamente se queden en lo voy a realizar, sino también en algo que puede significar en ellos algo más importante o más grato. Entonces, fue algo muy bueno, me quedo con una gran experiencia. Bueno, pues eso sería todo por mi parte y muchas gracias.